La humanidad, sí, la intensa e inmensa humanidad. Hemos logrado muchísimas cosas como sociedad, algunas de ellas buenas, otras malas, pero en conjunto me atrevería a decir que increíbles. Desde descubrir que el fuego podía ser utilizado para comer carne, curar cientos de enfermedades, construir edificios y ciudades enormes, hacer teorías de la creación misma analizando solo elementos químicos, visualizar estrellas a cientos o miles de años luz, el mismo viaje a la luna, el análisis de aquello que es tan pequeño que nuestros ojos no pueden ver, pero existe, la comunicación global casi inmediata, creación de una vastísima cantidad de arte que nos hace recordar por qué estamos vivos. En síntesis, el dominio del humano sobre la naturaleza. Y aún con todo lo bueno, la estamos cagando en grande. En este video exploraremos a fondo qué es el antropoceno y si realmente ha comenzado el fin de la humanidad o de la Tierra. El término antropoceno, del griego antropos, humano, y kainos, nuevo, fue popularizado en el año 2000 por el químico neerlandés Paul Crutzen, ganador del premio Nobel, para designar una nueva época geológica caracterizada por el impacto del hombre sobre la Tierra. Para terminar de entender el concepto, me gustaría dar una breve explicación de las eras geológicas, es decir, el registro, división y nominación de toda la historia de la Tierra. Ojo, de la Tierra, no de la humanidad. Si nos vamos por eras, después del León precámbrico se dividen en tres, en orden cronológico: paleozoica, mesozoica y cenozoica. Nosotros estamos ubicados en la última, y esta, a su vez, se divide en tres periodos, de los cuales cada uno se divide en dos épocas. En el último periodo, cuaternario, se encuentra el Pleistoceno y el Holoceno. En pocas palabras, el Antropoceno propone terminar con el Holoceno para comenzar con la siguiente época, Antropoceno. Y cualquiera podría pensar, ok, bueno, cambiamos de época y listo. ¿Por qué tenerle miedo al cambio? Lo aterrador de esa idea se basa en que la Tierra se encuentra en el Holoceno desde hace 11.700 años. Es decir, como humanidad solo hemos existido dos épocas, el Pleistoceno y el Holoceno. Con lo cual, de ser real el Antropoceno, el humano pasaría a existir ahora en una tercera época de la Tierra. Una época caracterizada por las altas temperaturas debido al calentamiento global, más de 35.500 especies en peligro de extinción, es decir, un 28% de las especies conocidas, la pérdida de más de 13 millones de hectáreas de bosque al año, una época donde la masa de lo fabricado por la humanidad supera en peso a la masa de los seres vivos. Básicamente, un planeta muy jodido para la supervivencia de la vida actual. Pero ¿cómo llegamos a este punto? No hay respuesta única, ya que es un problema tan gordo que todo suma a esta responsabilidad, pero si pudiéramos ponerle un inicio sería el año 1784, cuando el perfeccionamiento de la máquina de vapor por el británico James Watt abrió paso a la revolución industrial y la utilización de energías fósiles. Recordemos que antes de la revolución industrial, las sociedades humanas llevaban viviendo de la agricultura y ganadería cerca de 10.000 años. Se dejó atrás a los nómadas para convertirse en general al sedentarismo, pero desde que se comenzó a utilizar la agricultura como actividad primordial para la humanidad, no fue hasta el siglo XVII que esto cambió. La producción rural, es decir, este tipo de producción arcaica y casi manual por completo, en este siglo evolucionó a una producción industrial, donde alimentarse más máquinas que facilitaban el trabajo de campo, ya no eran necesarios tantos campesinos para mantener el mismo ritmo de producción, con lo cual, y a la par del surgimiento de las ciudades, los campesinos se ven obligados a migrar hacia las ciudades, estos nuevos recintos gigantes donde sí había trabajo, pero ya no del mismo modo. En este sistema, el campesino pasó a ser un ciudadano y obrero parte del proletariado, trabajando alineadamente con el único fin de acelerar la producción al menor costo posible. Esto implica, sí o sí, un coste ambiental tremendo. Es por eso que muchos historiadores consideran este punto el comienzo del Antropoceno, ya que todo esto provocó el incremento del uso de las energías fósiles, crecimiento demográfico acelerado y por lo tanto un mayor consumo de productos y servicios, y así, un ciclo sin fin. A mayor producción, mayor consumo, mayor oferta, mayor demanda, y así sin parar hasta el día de hoy. Nos encontramos en un mundo que consume lo equivalente a 1.7 tierras. Sí, para satisfacer las necesidades de hoy por hoy, serían necesarios casi 2 planetas por completo. A esto se le conoce sobregiro, ya que a pesar de tener la idea popular de que los recursos son infinitos, por la cantidad de ellos que percibimos, pues esto es incorrecto. Vaya sorpresa, los recursos naturales no son infinitos. No estamos en modo creativo de Minecraft. Esto es la vida real. Y hace rato mencionaba satisfacer las necesidades porque recordemos que en este sistema las necesidades están cubiertas desde hace muchísimo. Lo que estamos viviendo es más bien un deseo falso de consumo por parte de
la mercadotecnia. Y ahora un dato más específico sobre el consumo de petróleo actualmente. Según diversos estudios, en el año 2002 quedaban en el planeta entre 990.000 millones y 1 billones de barriles de crudo por extraer. Al ritmo actual de consumo, las reservas se agotarían hacia el año 2043. Podría ocurrir incluso antes si el consumo de este tipo de energía aumentara, como ocurre en algunos países en vías de desarrollo. Y además de ser un riesgo para la economía, esto representa una amenaza directa hacia nuestra propia supervivencia, debido a que es necesario que la mitad del petróleo quede bajo tierra para frenar el calentamiento global. La investigación determina específicamente que el 60% de petróleo y gas natural y el 90% del carbón deben permanecer sin extraer y sin usar hasta el 2050, solo para frenar el calentamiento global. Pero sinceramente esto lo veo poco realista al paso que vamos, siendo que el consumo energético global está subiendo en lugar de desacelerar. Pero entonces, ¿cuál es nuestro destino como humanidad? Todo este tema del antropoceno volvió a estar en boca de mucha gente debido a una noticia recién viralizada. Este es el lago Crawford, un lago rodeado de naturaleza y a unos kilómetros de Hamilton, la ciudad industrial más grande de Canadá. El lago acumula capas de sedimento contaminado que lo convierte en evidencia de que ha comenzado un capítulo en la historia de la Tierra. Según el grupo de estudio del Antropoceno, lo han descrito como una mezcla de microplásticos, cenizas volantes, restos de la quema de combustibles fósiles y rastros de plutonio de las explosiones de las bombas nucleares. Y si una noticia de tal naturaleza logra impactarte, tengo una segunda noticia. Ahora desde una perspectiva optimista. Después de 100 años se podrá nadar de nuevo en el río Sena, en París. El río Sena en París lleva súper contaminado más de 100 años. Tanto así que desde 1923 se prohibió la entrada a cualquier persona a este río, ya que de hacerlo ponía en riesgo su salud. Sin embargo, desde que se anunció que los Juegos Olímpicos del 2024 serán en Francia, este país sumó esfuerzos con científicos para volver saludable este río. Y este proyecto de restauración tuvo un costo de 1.400 millones de euros, es decir, más de 28 millones de pesos mexicanos, y prácticamente en este punto ya podemos considerar al proyecto todo un éxito. Es un hecho que el gobierno francés tiene el objetivo de utilizar a los atletas de la competencia para mostrarle al mundo y a sus propios habitantes que este río es nadable de nuevo. Así es, el daño a la naturaleza arraigado de hace más de 100 años se pudo resarcir en un par de años con las motivaciones correctas. Y las motivaciones correctas en este sistema neoliberal, de nuevo, no es rescatar a los animalitos o rescatar a los bosques para respirar un buen oxígeno y mejorar la calidad de vida para todos en este planeta. No, el motivo correcto siempre es el dinero. Estos Juegos Olímpicos tienen una proyección de generar 10.700 millones de euros en beneficios económicos y crear más de 250.000 puestos de trabajo. Es entonces cuando podemos responder la pregunta acerca de nuestro destino como humanidad y la huella que estamos dejando en el mundo, y esto es enteramente personal. Considero que la única vía de escape a un destino con un mundo arruinado para nosotros es vivir en ese mundo destrozado. Me explico. Llegar a un punto de no retorno donde ahora sí, el único camino sea no ignorar a los científicos y los síntomas que el planeta nos ha dado por tantos años. Sí, es cierto, todo apunta a que si seguimos viviendo de la forma en la que estamos viviendo, en el círculo vicioso del consumo y producción, en el año 2035 no existirá un retorno y los daños que hayamos hecho sean irreversibles, pero lamentablemente considero que ese es el único camino y solo tengo esperanza de que la tecnología y el conocimiento avance tanto que incluso llegado el momento de no retorno, exista la posibilidad de regresar al planeta al estado natural, un mundo habitable para todos, no solo para los humanos, sino para las miles de especies animales y de flora con las que compartimos este espacio. Tenemos que pasar por la destrucción de la selva amazónica, del hielo marino del Ártico, de los arrecifes de coral, de la capa de hielo en Groenlandia, del bosque boreal del hemisferio norte y por el deshielo del permafrost para que realmente los encargados de tomar decisiones se den cuenta del daño que pudimos haber evitado, pero no lo hicimos. No es el mejor destino, pero creo que es el único.